Hola a todos, bienvenidos a nuestro viaje por la historia, donde vamos a explorar tres imperios que cambiaron el mundo para siempre. Desde las llanuras de Macedonia hasta las estepas de Mongolia y los desiertos de Arabia, vamos a ver cómo estos poderosos imperios nacieron, crecieron y cayeron, y cómo influyeron en la cultura, la tecnología y el destino de la humanidad. Acompáñenme mientras descubrimos la vida de los líderes, guerreros y ciudadanos que dieron forma a estos imperios. Veremos desde Alejandro Magno, el conquistador que quería llegar al fin del mundo, hasta Genghis Khan, el estratega que unió a las tribus nómadas de Mongolia, y Abd al-Malik, el califa que consolidó el poder del Islam en 3 continentes. Prepárense para sorprenderse con la grandeza de las ciudades antiguas, las increíbles tácticas militares y el intercambio cultural único que definió a estos imperios. Abróchense los cinturones, porque nuestro viaje a través del tiempo y el espacio está a punto de comenzar. Nuestro viaje empieza en la antigua Grecia, un lugar donde florecieron la filosofía, el arte y la guerra. Aquí, en el año 356 a.C., nació un hombre destinado a cambiar la historia, Alejandro Magno. Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, fue un estudiante brillante guiado por el filósofo Aristóteles. Su mente absorbía el conocimiento como una esponja, alimentando una ambición enorme. Con solo 20 años, Alejandro se convirtió en rey después del asesinato de su padre. Con un ejército disciplinado y una confianza inquebrantable, Alejandro se lanzó a una campaña militar sin precedentes para conquistar el mundo conocido. Atravesó el imperio persa como un rayo, derrotando al poderoso rey Darío III en batallas épicas como Gránico, Isos y Gaugamela. La sed de conquista de Alejandro lo llevó a través de desiertos abrasadores y montañas gigantes. Sus ejércitos marcharon por Persia, Egipto e incluso la India, extendiendo el dominio griego y preparando el camino para una nueva era de intercambio cultural. Alejandro fundó ciudades a lo largo de su camino, dejando un legado arquitectónico que duraría siglos. Alejandría, en Egipto, se convirtió en un centro vibrante de aprendizaje y comercio, un faro de conocimiento en el mundo antiguo. Pero la vida de Alejandro, como un cometa brillante, fue tan intensa como corta. Murió a los 32 años en Babilonia, posiblemente por malaria, dejando atrás un imperio enorme e ingobernable. A pesar de su corta vida, el impacto de Alejandro en la historia es innegable. Su imperio abrió el camino para la expansión de la cultura helenística, una mezcla vibrante de ideas griegas, persas y egipcias. El sueño de Alejandro de un mundo unido bajo una sola bandera se desvaneció con su muerte, pero su legado como un brillante estratega militar, un líder carismático y un impulsor del cambio cultural sigue inspirando asombro y admiración hasta el día de hoy. Su historia nos recuerda el poder de la ambición, la importancia de la educación y el impacto duradero que una sola persona puede tener en el curso de la historia humana. Alejandro Magno, el conquistador visionario, cambió el mundo para siempre, dejando una huella imborrable en la civilización occidental. Su nombre, sinónimo de grandeza y ambición, sigue resonando a través de los siglos, recordándonos el potencial ilimitado del espíritu humano. Nuestra siguiente parada nos lleva a las estepas de Mongolia, hogar de guerreros nómadas y jinetes legendarios. Aquí, en medio de la adversidad y la lucha constante, surgió un líder que uniría a las tribus dispersas y crearía un imperio que se extendería por continentes, Genghis Khan. Nacido con el nombre de Temujin en 1162 después de Cristo, Genghis Khan tuvo una infancia difícil marcada por la traición y la violencia. Su padre fue asesinado por un clan enemigo, lo que obligó al joven Temujin a luchar por sobrevivir en un mundo implacable. A través de la astucia, la determinación y una habilidad increíble para la estrategia militar, Temujin unió a las tribus mongolas, ganándose el título de Genghis Khan, que significa gobernante universal. Con un ejército disciplinado y leal, Genghis Khan se embarcó en una campaña de conquista que superaría incluso a la de Alejandro Magno. Los guerreros mongoles montados en sus resistentes caballos eran imparables. Sus tácticas militares, basadas en la velocidad, la sorpresa y el uso devastador del arco y la flecha, aterrorizaban a sus enemigos. El imperio mongol se expandió rápidamente, desde las costas del Pacífico hasta Europa del Este. Genghis Khan, un líder pragmático e inteligente, implementó políticas innovadoras que promovían el comercio y la tolerancia religiosa dentro de su vasto imperio.
Bajo su gobierno se establecieron rutas comerciales seguras a través de Asia, conectando Oriente y Occidente como nunca antes. La famosa ruta de la seda floreció bajo la Pax Mongolica, facilitando un intercambio cultural y tecnológico sin precedentes. Genghis Khan murió en 1227 después de Cristo, pero su imperio continuó expandiéndose con sus sucesores. Sus nietos, como Kublai Khan, consolidaron el dominio mongol sobre China, estableciendo la dinastía Yuan y dejando una huella imborrable en la historia de Asia. El imperio mongol, bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus descendientes, demostró el poder de la unidad, la importancia de la adaptación y el impacto transformador del intercambio cultural. La historia de los mongoles nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, la visión, la determinación y un espíritu indomable pueden llevar a la grandeza. El legado de Genghis Khan, el jinete que conquistó el mundo, sigue vivo en las vastas estepas de Asia Central, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano. Nuestra última parada nos lleva a la península arábiga, donde en el siglo VII después de Cristo surgió una nueva fuerza que cambiaría el mundo, el Islam. Liderados por el profeta Mahoma, el mensaje del Islam se extendió rápidamente desde la ciudad de la Meca, uniendo a las tribus árabes bajo la bandera del Islam. Tras la muerte de Mahoma, se estableció el califato, un sistema de gobierno islámico, para liderar la creciente comunidad musulmana. El tercer califato, el califato Omeya, gobernado por la dinastía Omeya, sería fundamental en la expansión del Islam y la difusión de la cultura árabe. Bajo el liderazgo de califas como Muawiyah I y Abd al-Malik, el califato Omeya se expandió rápidamente, conquistando grandes territorios en el norte de África, la península ibérica, Persia y Asia Central. El ejército Omeya, inspirado por la fe y dirigido por generales capaces, derrotó a los ejércitos bizantinos y persas, extendiendo el dominio del Islam desde el Océano Atlántico hasta las fronteras de la India. Los omeyas establecieron una administración centralizada eficiente, acuñaron su propia moneda y promovieron el comercio a través de su vasto imperio. La lengua y la cultura árabes florecieron bajo su gobierno, convirtiéndose en la lengua franca del comercio y la erudición en gran parte del mundo conocido. Damasco, la capital omeya, se transformó en una metrópolis vibrante, un centro de aprendizaje, arte y comercio. La gran mezquita de Damasco, construida por el califa Abd al-Malik, se convirtió en un símbolo del poder y la sofisticación del Islam. El califato omeya no solo se expandió a través de la conquista militar, sino también a través de la diplomacia y la tolerancia religiosa. A los pueblos conquistados se les permitió conservar sus propias creencias religiosas, pagando un impuesto especial conocido como la yizia. La expansión del califato omeya tuvo un impacto profundo en el curso de la historia. Facilitó un intercambio cultural y tecnológico sin precedentes entre Oriente y Occidente, sentando las bases para el renacimiento europeo. La arquitectura, la medicina, las matemáticas y la astronomía islámicas florecieron bajo el dominio omeya, haciendo contribuciones significativas al conocimiento humano. La Casa de la Sabiduría en Bagdad, establecida bajo el posterior califato abasí, se convirtió en un centro de traducción y erudición, preservando textos clásicos griegos y romanos para las generaciones futuras. El califato omeya, a pesar de las luchas internas y las rebeliones que finalmente llevaron a su caída en 750 después de Cristo, dejó un legado duradero en el mundo. Su expansión marcó el comienzo de una nueva era de fe, cultura y conocimiento, transformando para siempre el mapa político y cultural del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los imperios que dejaron una huella imborrable en la historia. Desde las conquistas de Alejandro Magno hasta la expansión del Imperio Mongol y el surgimiento del Califato Omeya, hemos visto cómo la ambición, la visión y el deseo de cambio pueden moldear el destino de la humanidad. Aunque estos imperios finalmente se desvanecieron en el pasado, su legado perdura en el arte, la arquitectura, la lengua y las ideas que transmitieron a las generaciones futuras. Su historia nos recuerda la importancia del intercambio cultural, la búsqueda del conocimiento y la necesidad de comprender nuestro pasado para construir un futuro mejor. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan maravillándose con las infinitas historias que el mundo tiene para ofrecer.